Jehová Jireh, parte 3 a igual 620707 predicado el sábado 7 de julio de 1962 en el Auditorio Municipal de Grass Valley, California, 1 hora y 46 minutos, gracias, hermano Borders. Puede sentarse. Simplemente estoy conversando con el hermano Arrell, presidente de la reunión, y descubriendo que es misionero y que tenemos cosas en común. Él regresa a la Costa de Oro, África. Y mi objetivo es estar allí este año. Estábamos tratando de organizar una visita a la Costa de Oro después de venir de Sudáfrica. Fue donde tuvimos, creo, una de las reuniones más grandiosas de mi época, en Sudáfrica, cuando vimos a 30.000 indígenas recibir a Cristo a la vez. Amén. Les pidieron que rompieran sus ídolos en el suelo, lo decían en serio. Y rompieron sus ídolos, como una tormenta de polvo, y aceptaron a Cristo como su Salvador en una reunión. Tuvieron un buen seguimiento allí, así que los atraparon. 2. Pero el mayor llamado al altar que recuerdo, del Señor, fue en India, donde tuvimos aproximadamente 500,000 personas en una sola reunión. Y allí no podíamos calcular la cantidad. Hasta donde alcanzaba la vista, estaba en todas partes. Todos aceptaban a Cristo como Salvador, pero no había nada que seguir. Así que, por supuesto, los Sikhs tomaron el suyo, los jainistas el suyo, y así sucesivamente. Supongo que la mayoría regresó al ver algo que el Señor hizo y produjo allí. Mi ministerio, que el Señor me dio, en Estados Unidos no es muy efectivo, solo el de los pentecostales. La mayoría de las iglesias estadounidenses son iglesias muy intelectuales, y creen en un credo. Y ahí es donde se quedan, no se les puede sacar de ahí. Pero cuando se le explica a un nativo algo sobre un credo, ni siquiera sabe cuál es la mano derecha y cuál la izquierda. ¿De qué sirve darle un folleto? Tiene que ver algo. Y cuando lo ve, se convence. Y ver a su brujo levantarse y desafiarlo, y ver al Espíritu Santo bajarlo allí mismo. Entonces eso demuestra quién es Dios, y eso lo resuelve. 3. Y me alegré mucho de conocer al hermano Arrell. Hablábamos de los nativos de África. Y él hablaba de patrocinar a uno de los hermanos T.L. Osborne. Muchos de ustedes conocen al hermano Osborne, supongo. Hay un precioso siervo de Cristo, el hermano Osborne. Es uno de mis amigos más cercanos. Sin duda, siento una profunda reverencia por el hermano Osborne, un gran misionero. Creo que ha hecho más en el campo misionero que cualquier otra persona en la tierra hoy en día, que yo sepa. Es un chico muy dulce y agradable, y sin duda quiero mucho al hermano y a la hermana Osborne. 4. Me dicen que mamá Arganbright está en la reunión esta noche. ¿Te estás escondiendo de mí, mamá Arganbright? De verdad que aprecio la buena fruta. Y no me extraña que sea una señorita tan agradable, viene de esta parte del país. Siempre ha hablado de Grass Valley. ¿Cuántos conocen al señor y la señora Arganbright, por Grass Valley? Bueno, está bien. ¿Dónde estás, mamá Arganbright? No te he visto en tanto tiempo, te resbalaste, ahí está. Bendita sea su corazón. Su hogar es mi segundo hogar, una mujer maravillosa aquí mismo de Grass Valley. Y siempre ha tenido una carga por esta gente. Y madre Arganbright, si esta es tu primera noche aquí, estaba en el bosque rezando hoy cuando visitaste a tu esposa y a ellos. Y lamento no haber estado aquí para verte y conocer a tus amigos. 5. Pero diré que he visto algo entre su gente aquí que no he visto en ninguna ciudad estadounidense. He visto a cristianos reconocer que están equivocados con la palabra de Dios y ponerse de pie y pedir misericordia. Me parece que un avivamiento podría surgir aquí. Sería maravilloso. Por mucho que haya predicado por todo el mundo, y especialmente en Estados Unidos, nunca antes había visto grupos de cristianos que, al ser predicada la palabra, se levantaran y dijeran, testificaran, que estaban equivocados. No solo eso, sino que también ministraban con ellos. Eso sí que es sinceridad. Me gusta. Hermana Arganbright, Ben la hizo ponerse de pie. 6. Voy a avergonzar a mi esposa. Es la persona más tímida del mundo. Pero está sentada aquí esta noche. Cariño, creo que te vengarás de mí por esto, pero le pediré a mi esposa que se ponga de pie. La mujer más dulce del mundo para mí. Mi niña, mi hija mayor, Rebeca. Cariño, sé que estás quemada por el sol, pero quiero que te pongas de pie de todas formas. Muy bien, Rebeca. Esa es mi hija, Rebeca. Gracias. Gracias. Hermano Jewel Rose, ¿cuántos lo conocen? Una noche, hizo que mi esposa subiera a la plataforma donde yo estaba, después de que ya había empezado, y ella casi se desmaya. Simplemente lo esquiva por donde quiera que lo ve. Se aparta de su camino, porque teme que la vuelva a llamar a la plataforma. Le dije.
Una noche te pediré que te pongas de pie y hables un ratito por nosotros. Dijo. Prepara un cubo de agua, porque me voy a desmayar. Mi esposa es una persona muy querida. Si hay algo que reconocerle a la familia Branham, es a ella. Ella fue quien se interpuso entre el público y yo. Y todo lo que se ha hecho bien, ella lo ha hecho. Espero que cada joven aquí, cuando se case, consiga una esposa, y vivan tan felices juntos como mi esposa y yo lo hemos hecho estos 22 años que llevamos casados. Quien ha encontrado esposa, ha encontrado algo bueno. Como dijo Salomón, una buena mujer es una joya en la corona de un hombre. Una injusta es agua en su sangre. Y su sangre es su vida. Así que, una injusta es lo peor que puede conseguir. Y una justa es lo mejor que puede conseguir, aparte de la salvación. Si Dios hubiera podido darle a un hombre algo mejor que una esposa, se lo habría dado, porque Dios solo da a sus hijos cosas buenas. Y le dio una esposa, y estoy agradecido por ello. Y ver a las mujeres cuando, interrumpí la otra noche con una escritura sobre cómo se visten, se peinan y se comportan estas mujeres pentecostales. Dices, eso no importa. Claro que sí. Proverbios 12:4 La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la que lo avergüenza es como carcoma en sus huesos. Proverbios 18:22 El que halla esposa halla el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Quiero preguntarles algo. El hermano Arrel está aquí, es misionero. En Durban, Sudáfrica, había mujeres tan desnudas como nacieron. Sin una sola prenda de vestir, solo un pequeño pañuelo de unos 10 o 15 centímetros. Y estaban allí, tan desnudas como estaban, y de pie en el suelo después de que este gran milagro ocurriera en la plataforma. Y en ese grupo había casi 10.000 musulmanes, al mismo tiempo, que aceptaron a Cristo en esa misma reunión. Y luego, allí, cuando, estas mujeres, de pie junto a estos hombres, aceptaron a Cristo. Y el hermano Bosworth dijo, hermano Branham, creo que debería hacer ese llamado de nuevo. Creo que se referían a la sanidad física. 9 y dije, claro, 15 intérpretes diferentes, ya sabes que se necesita, tienes que anotar lo que has dicho, tiempo que, dices, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a salvar a los pecadores. Y este dice blue, 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 y este Nick, 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 eso es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Sabes? Solía oír a la gente hablar en lenguas, y pensaba, vaya, eso no puede ser cierto. Pero la Biblia dice, no hay sonido sin significado. Significativo. Cuando oí eso, algunos cloqueaban como pájaros, otros chillaban como insectos, y todo. Pero para ellos significaba algo, cada sonido tenía un significado. 1 Corintios 14:7 Y aun las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o el arpa, si no dieren distinción en los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con el arpa? 10 Y cuando pasó de nuevo, dije, bueno, entonces, ¿quiénes realmente saben que no es sanidad física, sino aceptar a Cristo como Salvador, un cielo al que ir, creen en el Hijo de Dios, lo aceptan como su Salvador personal, rompamos sus ídolos en el suelo? Y los arrojaron al suelo. Y dije, ahora mismo, levanten las manos a ese Dios y denle alabanza. Él les dará el Espíritu Santo. Y estando en el suelo, vi a mujeres completamente desnudas. Y en cuanto Cristo las golpeó, se alejaron del suelo con las manos juntas. Y cuando las volví a ver, estaban vestidas. Ahora bien, si Cristo hace que una pagana, desnuda, se dé cuenta de que está mal estar desnuda, y luego las mujeres que se dicen cristianas se desnudan cada año más, no lo entiendo. Algo anda mal en alguna parte. Una pagana insensible, la que está ahí parada, nacida en este mundo, nunca supo que estaba desnuda, ni siquiera sabía que estaba desnuda. Pero cuando Cristo llegó a su presencia, se dio cuenta de que estaba desnuda, tanto que intentó cubrirse lo más posible, cruzó los brazos y se marchó. 2 o 3 días después, la encontrarán de nuevo, vestida. Ahora hay algo mal en alguna parte, y estoy seguro de que no es con Cristo. Oh, creo que la palabra es perfecta. Me encanta el viaje de Abraham. ¿A ti no? Me quedo con él por mucho tiempo. Espero llegar a Jehová Jireh esta noche. Tomé el texto hace 3 o 4 noches, y nunca lo abordé. Pero un año en casa, elegí un tema. Predicar sobre Job. Bueno, estuve casi un año estudiando el libro de Job, todos los domingos y miércoles, sobre Job. Y finalmente logré que se sentara en el montón de cenizas. Lo tuve allí unas 3 o 4 semanas. Y una querida hermana, con el valor suficiente para escribirme, me dijo, hermano Branham, ¿cuándo va a sacar a Job del montón de cenizas?
Bueno, supongo que se preguntarán cuándo lograré que Abraham suba a ver a Jehová Jireh. 12 Pero tenía razón. Abraham, o yo, sentado allí en el montón de cenizas, Eliú hablando. Dios probando a su santo. Lo metió todo hasta que llegué a este punto donde podía dar el tiro mortal, lo preparé todo. Entonces el Señor descendió en un torbellino, y los relámpagos comenzaron a destellar y los truenos rugieron. El Espíritu de Dios descendió sobre el profeta, quien se mantuvo de pie y dijo, sé que mi Redentor vive. Vigila, Redentor, y en los últimos días se levantará sobre la tierra. Y aunque después de que los gusanos destruyan este cuerpo, en mi carne veré a Dios. A quien veré por mí mismo, mis ojos lo verán, y no otro. ¡Qué lección! Para que eso quedara grabado, tomó un tiempo acomodar a la gente, el espíritu en su lugar, y luego guiarlo. Y entonces el altar fue forrado y lleno de gente arrepentida. Job 19, 25 Porque yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Job 19, 26 Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job 19, 27 Al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi alma desfallezca dentro de mí. 13 Si el espíritu te guía, tómate tu tiempo hasta que estés en el blanco. Si no, dispararás demasiado alto o demasiado ancho, o algo así. Pongámoslo en blanco, la Biblia. Creo que Dios quiere que nos enfoquemos. El Espíritu Santo se centró en los apóstoles, o mejor dicho, ellos se centraron en el Espíritu Santo. Y creo que podemos hacer lo mismo, por la misma palabra. Ha dado en el blanco. Y si le dio una vez, justo en el centro, puede darle otra vez. Pero tienes que enfocarte. Asegúrate de que tu respiración, tu tiro, todo esté en su lugar. Yo disparo al blanco. Sé lo que es, pon una cerilla y un rifle que apunte. Un día envié un pequeño modelo 75 a la compañía Winchester. No conseguía que disparara más de 3, o un cuarto de pulgada, a 50 yardas. La compañía Winchester me lo devolvió y me dijo, Reverendo Branham, esa escopeta solo está hecha para un grupo de 5 disparos, 1 pulgada a 25 yardas. Esa era la compañía que la fabricaba. Yo sabía que no era así. Acababa de disparar con precisión, 9 tiros seguidos, a 50 yardas. Así que sabía que apuntaría. Así que seguí probando, hasta que volvía a disparar. Ahora bien, lo mismo ocurre con la palabra de Dios. Esas cosas que hicieron los apóstoles, esas cosas que Cristo prometió, tenemos que estar preparados con la palabra, con el Espíritu. Si lo hizo una vez, lo hará otra vez, porque es Dios. Y Dios es la palabra, y Él no puede fallar. Juan 1, 1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 15 Hay algo de estática, un arma puede estar un poco suelta en el antebrazo, un poco suelta o demasiado apretada, cualquier cosa que la apriete, puedes poner el peso de tu dedo en un rifle, y, si dispara perfectamente, el peso de tu dedo la desviará. Tienes que tener todo perfecto. Así es como tienes que proceder en el cristianismo, para hacer la palabra, manifestarla y actuar correctamente, tú mismo con la palabra y con Dios, tiene que ser perfecto, y entonces se pondrá a cero. Tiene que serlo. Así que, por lo tanto, al predicar, tienes que sentir el espíritu en su justo punto, luego a cero. Irá, se dirigirá al objetivo. 16 Entonces, la gente sentada, muchas veces dice, hermano Branham, no me entero de sus reuniones. No tengo medios como los otros hermanos. Ellos tienen revistas, radio, televisión. Yo solo voy y trato de representar al Señor Jesús. La gente lo ve, lo cree y se recupera. Dios lo sabe, eso es todo lo que se necesita. Nosotros no se escribirá historia. No se preocupen por eso. No habrá tiempo para escribir historia. Creo que Jesús viene. Lo creo, y quiero vivir hoy como Él vendría hoy o mañana. Sin grandes escuelas, etc. ¿Por qué hacemos esas cosas y luego predicamos que Jesús viene? Pues, nuestras propias obras testifican en nuestra contra. Así es. Jesús viene, preparemos la iglesia para ello. Preparémonos. Oh, cuánto lo amo. 17 Inclinemos nuestros rostros para orar. Cuánto me encanta ver a la gente inclinar la cabeza con reverencia. Ahora, sentémonos en silencio un momento y estudiemos. Ahora queremos tomarnos nuestro tiempo. Mañana es domingo, el Sabbat cristiano. Y no quiero que lleguen tarde a la escuela dominical, aunque no queremos apresurarnos con estas cosas. Piensen ahora, Señor, es mi deseo de esta noche conforme a tu voluntad. Si es así, piénsenlo. Luego, al pensarlo, comparen su deseo con el plan de Dios.
Si parece estar de acuerdo con el plan de Dios, entonces quiero que levanten la mano a Dios y digan: Dios, acuérdate de mí, esto es lo que necesito. Piensen con mucha atención. Que Dios los bendiga. Eso es bueno. Que el Señor los bendiga. Eso es bueno. Sigan levantando la mano. Él todo lo ve, todo lo sabe. Eso es bueno. Que Dios los bendiga. Amén. Que el Señor los bendiga. Eso está bien. Sigan pensando, levantando la mano. Ahora estoy observando cada mano mientras la levanto. Está bien. Está bien. 18 Padre Celestial, ahora venimos, acercándonos nuevamente en ese nombre totalmente suficiente del Señor Jesús, hasta el trono de la misericordia. Como dijo el poeta, permíteme, en el trono de la misericordia, encontrar una dulce liberación. Dios, sus corazones arden por algo. Y que ahora, en el trono de la misericordia, encuentren la liberación que Dios les otorga, la gracia suficiente y la fe para lo que necesitan. Levanto ambas manos. Tengo necesidad. Acuérdate de mí, Señor. Recuerda a todas estas personas aquí que estos pañuelos representan. Oh, cuántos testimonios han llegado gracias a estas cosas. Reverencia. Allá lejos, al otro lado de estas dunas, en algún lugar, madres enfermas, padres, bebés, personas en el hospital, un anciano ciego sentado en una habitación con un bastón blanco en la mano, esperando el regreso de estos pañuelos. Dios, sé misericordioso. Concede, Señor, que a quien quiera que se los impongan, que el enemigo pierda su poder y fuerza, que vayan y sean sanados. Aquí hay uno escrito: cáncer. Que ese diablo los libere, Señor. Que el Espíritu Santo, mientras Dios mira hacia abajo a través de la sangre de su propio Hijo que murió por este propósito, pueda que la gran expiación sea suficiente esta noche, y que la fe fluya abundantemente sobre ellos, y ellos, abundantemente, para que reciban su sanidad. Concédelo, Señor. 19 Bendice tu palabra ahora. Ayuda a tu siervo, úngenos para el servicio. Unge todo corazón que escucha. Y ahora vamos a hablar, Padre. Dinos qué decir y qué hacer. Esperamos que estés con nosotros en la reunión. Gracias por los excelentes cantos de esta noche, esos hermosos himnos. Este joven aquí atrás, el hermano Eimer, acaba de cantar ese maravilloso himno, el Galileo. Que ese extraño Galileo entre ahora esta noche. Que escuchemos su voz decir a la mente atribulada, como lo hizo con las aguas turbulentas: calla, enmudece. Y que todo corazón atribulado encuentre paz. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Génesis 22, 14 Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová Jireh. Por lo cual se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. 20 Y llamó a aquel lugar Jehová Jireh, como está escrito: en el monte del Señor será visto. Ahora queremos comenzar con este gran personaje. Y mañana, si el Señor quiere, intentaremos llegar al final sobre Abraham esta noche. Y mañana, quizás un texto sobre la sanidad divina. El Señor ha sido bueno con nosotros aquí. Hemos escuchado testimonios de lo que ha sucedido. ¡Qué alegría! Una noche tuvimos una línea de oración completa, o los llamamos. No vimos a nadie débil en el edificio, ni en silla de ruedas, que no estuviera despierto, caminando. Y ahora, cada noche, el Espíritu Santo ha entrado en su magnífica y augusta presencia y ha salido entre la audiencia, declarando que Él está aquí. Entonces, debemos creerle. Él quiere que le creas. El mayor honor que puedes rendirle a Dios es creerle. Debes creer. El que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Y ahora créele. Hebreos 11, 6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. 21 Y mientras llevo a Abraham, el viaje se debe simplemente a que intento cultivar la fe para un gran clímax, para que la gente vea quiénes son. Ese es el problema. Encuentro dos clases de personas durante el viaje. Una es pentecostal, la otra es fundamentalista. Ahora bien, los fundamentalistas saben dónde están, quiénes son, pero no tienen fe. Los pentecostales tienen fe, pero no saben quiénes son. Ahora bien, es como un hombre que tiene dinero en el banco, pero no sabe cómo escribir un cheque. Y el otro puede escribir un cheque, pero no tiene dinero en el banco. Si tan solo pudieras unirlos, algo sucedería. Si alguna vez logras la fe pentecostal y la doctrina fundamental, si alguna vez logras, o bien lograr la doctrina fundamental y la fe pentecostal, algo sucederá. Así es. 22 Ahora, cuánto me gustaría dar testimonio aquí, donde vi una escuela luterana, 400 recibieron el bautismo del Espíritu Santo mientras se les hablaba sobre ella.
Vaya. Fue una vista gloriosa. Para que supieran que, por ser luteranos, no están descartados. No hay nada en contra de los luteranos, bautistas, metodistas, sea lo que sea, católicos. No estoy en contra de esas cosas. No estoy en contra de esa gente. Es el sistema que los retiene, es contra lo que hablo. Nada en contra del individuo, todos son seres humanos por los que Cristo murió. Católicos, judíos, sea lo que sea. Es el sistema. Como los musulmanes, sikhs, jainistas, o lo que sea, es el sistema. Buda es un sistema, no es la gente que adora a Buda. Es el sistema el que los aleja. Es lo mismo. Jesús no estaba en contra de la gente, murió por ellos, sino de esos sistemas que lo mantenían alejado, alejándolos de él. Esa es la cuestión ahora. 23 Ahora pensé, al tomar a Abraham, sabiendo que a Abraham se le dio la promesa, y a su descendencia después de él. Retrocedamos un poco para comprender el contexto, y vayamos esta noche directamente al texto por un momento. Se entregarán tarjetas de oración a quien desee que se ore por él. Y, si no las reciben todas esta noche, las recibiremos mañana. Y quien desee que se ore por él debe tener una tarjeta de oración. Estén aquí mañana a la 1:30 para recoger su tarjeta de oración, porque no interrumpiremos la reunión y oraremos por cada persona que tenga una tarjeta de oración mañana. Hemos estado intentando, durante las noches, que quienes no tengan tarjetas de oración tengan el privilegio de estar en la fila de oración. Y a los demás se les llama allá, sin tarjetas de oración. Eso abarca a ambos lados. La tarjeta de oración no significa nada. Pero si le das una tarjeta de oración a una persona, hay aproximadamente un 40% de sanidad en ese momento. ¿Piensas que al pasar por la fila? Algo que puedas sostener, algo que puedas mirar, o algo así. Y el chico repartirá las estampas mañana a la 1:30, para que puedan estar fuera a las 2 y puedan hacer el resto de los ejercicios del día. 24 Y quienes quieran las fotos, los libros o las cintas, deben conseguirlas esta noche. No se venden los domingos. Nunca permitimos eso, venderlos. Respetamos el domingo. No vendemos nada los domingos. Y estos libros y cosas no significan nada para mí. Son libros que la gente ha escrito sobre mi ministerio. Fotos tomadas por la Asociación Americana de Fotógrafos, y pertenecen a Douglas Studios, con derechos de autor. Los libros pertenecen al hermano Gordon Lindsay y al capellán Julius Statzcliffe. Los compramos y los llevamos a la reunión, y los vendemos casi al precio que pagamos, y perdemos. Y siempre decíamos esto, si alguien, les he dicho a quienes venden libros. Si un hombre o una mujer llega allí, pobre, y no tiene dinero para comprar ese libro, dáselo de todas formas. Y nosotros, me encargaré de que se lo devuelvan. Y si tienen el libro y no vale lo que se supone que debe valer, devuélvanlo. Nunca habrá una sola devolución, solo te devolveremos tu dinero. Es solo algo para fortalecer tu fe. Eso es todo lo que intentamos hacer, o no lo permitiríamos. Exactamente. Así que esta noche, recuerden, estarán en el puesto de libros. Unos buenos amigos míos, el señor y la señora Ward. Ojalá tuviera tiempo para contarles su testimonio, de cómo su hijo se curó de la polio. Y muchas otras cosas que han sucedido, de personas que asisten a las reuniones. 25 Ahora, analicemos a Abraham. Primero, Dios se encontró con Abraham incondicionalmente, mediante un pacto que hizo con él. Nada en absoluto. Abraham no tenía nada que hacer más que creer en Dios. El pacto fue puramente por gracia e incondicional. No un si quieres. Dios dijo, yo te elegí. Y ahora todo hombre, recuerda, toda la descendencia de Abraham que alguna vez se acercó a Dios, llega por el mismo camino. No por nada que pudieras hacer. No podrías salvarte a ti mismo, como tampoco podrías ponerte las botas y saltar por encima de la luna. No puedes salvarte a ti mismo. Ningún hombre buscó jamás a Dios. Es Dios quien busca al hombre. Tú nunca me elegiste a mí, dijo Jesús, yo te elegí a ti. El primero, Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Podrías salir y decirle a un cerdo que está mal comiendo porquería? Te diría que te ocuparas de tus propios asuntos. Pero tendría que hacer falta algo que cambiara su naturaleza, que se diera cuenta de que está mal. Algo tiene que pasarle al cerdo primero. Esa es la razón por la que los llamados cristianos muchas veces se revuelcan en el lodo, de vuelta al pecado, porque, podrías lavar a un cerdo, pintarle las uñas, hacerle manicura de labios. Eso está mal, sea lo que sea.
¿Rotulador de labios, no? ¿O algo así? Confundo todo eso. Pero ya sabes lo que es. Le pones a la cerda un poco de rotulador de labios y, ya sabes, le haces todos los demás trabajos, y se irá directa al revolcarse, y se revuelca de nuevo. ¿Por qué? Es una cerda, para empezar. La única manera de hacerla cambiar es cambiar su naturaleza. Esa es la única manera en que un hombre o una mujer pueden alinearse con Dios. Cambiando su naturaleza, purificándose, muriendo al pecado del viejo hombre y renaciendo por el Espíritu de Dios. Y es que Cristo es el Espíritu de Dios y Cristo es la palabra. Entonces, esta da testimonio con la palabra. Esa es la única manera en que lo lograrán. 27 Ahora bien, Abraham buscaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor fuera Dios. Y hoy somos peregrinos, extranjeros, buscando una ciudad cuyo arquitecto y constructor fuera Dios. Miren. Abraham, antes de siquiera saberlo, tenía una especie de instinto que lo impulsaba a mirar la ciudad. Hoy, al pasar de generación en generación con su esposa, decía, un lugar encantador aquí, en la colina, quizá hace 300 años. Hermosos bosques, grandes árboles. Los hombres vienen y los talan, contaminando los arroyos. Sería un lugar hermoso para vivir aquí. Pero miren, construyó casas. Luego comenzaron a multiplicarse. El pecado y la violencia comenzaron a penetrar. Hollywood se acercó a él, lo trajo a través del cine, la televisión. Y ahora es una ciudad contaminada y pecaminosa, todas las ciudades. Y sin duda, como personas, algo en ellas les gusta vivir juntas, ser vecinas y ser justas. Seguro que hay una ciudad en alguna parte. El abismo llamando a otro abismo otra vez. Salmo 42, 7 Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Hebreos 11, 10 Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. 28 Y Abraham vio las ciudades de su época, Ur de Caldea. Y supo que, porque había algo en él que lo llamaba, había una ciudad diferente, cuyo constructor y hacedor era Dios. Y Dios vio eso en Abraham y le dijo, apártate ahora, sal. Ahora bien, Abraham, quiero que notes algo. Él obedeció la palabra de Dios al pie de la letra. Recuérdalo siempre. Ese es mi mensaje. Debes obedecer la palabra. Y cualquier cosa contraria a ella, déjala en paz. Puede parecer bueno, pero no argumentes en contra de la palabra de Dios. Eso fue lo primero que hizo Satanás. Argumentar en contra de la palabra de Dios con Eva. Y ella nunca dudó, simplemente argumentó. Satanás argumentó. Y así es como lo hacen hoy. ¿No es razonable que hagamos esto? ¿No es razonable? Si va en contra de la palabra de Dios, déjalo en paz. Es la voz de Satanás. Génesis 12, 1 Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Hebreos 11, 10 Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. 29 Deja que la palabra, si la palabra está en ti, si permanecéis en mí, y mi palabra en vosotros, pedid lo que queráis. El Espíritu Santo. Permaneced en mí, mi palabra en vosotros, esa es la palabra hecha carne, pedid lo que queráis y se os hará. Así es. Deshazte de todos los credos, de todo lo demás, y aférrate a la palabra porque es Cristo. Fíjate, entonces se manifestará. Alguien dijo, hermano Branham, ¿cómo sabe esas cosas? ¿Cómo? Lo que ven aquí en la reunión son cosas de aficionados. Cualquiera que asista a las reuniones aquí lo sabe. El Espíritu Santo revela cosas que ocurren semanas y meses después. Y pregúntale a cualquiera si alguna vez falló. No puede fallar. ¿Cómo lo sabe? Porque es una promesa de la palabra, y la hora ha llegado. Tiene que cumplirse. Ahora, no sé, habrá muy pocos, una minoría lo creerá, pero tiene que seguir adelante de todas formas. ¿Y te has dado cuenta? A la gente no le interesa, y se acaba antes de que se den cuenta. Siempre es así. Juan 15, 7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. 30 Para ustedes, católicos, ¿saben lo que hizo su iglesia? Porque Juana de Arco era una verdadera santa de Dios, hizo milagros de Dios, profetizó sobre Dios. Y la llamaron bruja y la quemaron en la hoguera. Y ella gritó pidiendo misericordia, y la quemaron en la hoguera. Cientos de años después, se dieron cuenta de su error y la convirtieron en santa. Ella los pasó por alto, y no la conocieron. Elías pasó por allí, y no lo conocieron. Un viejo charlatán. Cristo pasó por allí, y no lo conocieron hasta después de su muerte, sepultura y resurrección. Dios lo establece.
Y engaña por completo al incrédulo. Y mostró, él dijo, lo oculté de los ojos de los sabios y entendidos, y lo revelé a los niños que aprenderán. Cristo agradeció a Dios por hacerlo, humíllense. Créanlo. Pongan a prueba la palabra. Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque en ellas creéis tener la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Debíais haber sabido la hora. Dijo a los fariseos. Hipócritas, podéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales del tiempo. Porque si me hubierais conocido, habríais conocido mi día. Los pasó por alto, no lo supieron hasta que pasó. Fíjense ahora en la importancia de la palabra. Mateo 11, 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Mateo 16, 3. Y por la mañana. Hoy hará mal tiempo, pues el cielo está rojo y nublado. Hipócritas. Sabéis discernir la faz del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Lucas 10, 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Lucas 12, 56. Hipócritas. Sabéis discernir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Cómo no sabéis discernir este tiempo? Juan 5, 39. Escudriñad las escrituras, porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. 31. Y, ya que estamos hablando de Lot, fíjense en otro punto. Jesús mismo dijo, acuérdense de la esposa de Lot. Si la palabra no es tan importante, si el razonamiento es correcto. Cuando ese ángel les dijo a Lot y a su familia, vayan a Zoar, pero no miren atrás. Y la esposa de Lot, por algo tan insignificante como mirar atrás, pero contrario a la palabra, se convirtió en una estatua de sal. Entonces dicen, hablarles a las mujeres de cortarse el pelo, de vestirse. Dios les dijo, no lo hagan. Sigan la palabra. Lot tenía, sin duda, una buena esposa, pero no siguió el mandamiento al pie de la letra. Lot. Eva era una buena mujer, pero no siguió el mandamiento al pie de la letra. Solo razonó un poco con ella. Génesis 19, 17. Y cuando los hubieron sacado fuera, él dijo, escapa por tu vida. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, para que no perezcas. Génesis 19, 22. Date prisa, escapa allá, porque nada puedo hacer hasta que llegues allí. Por eso se llamó a la ciudad Zoar. Génesis 19, 26. Pero su mujer miró atrás, a espaldas de él, y se convirtió en estatua de sal. Lucas 17, 32. Acordaos de la mujer de Lot. 32. ¿No es razonable, hermano Branham, que hagamos esto? Soy ciudadano estadounidense, tengo derecho a hacer lo que quiera. Ese es mi privilegio estadounidense. Es su privilegio estadounidense, pero no su privilegio cristiano. Porque, por ser cristiano, usted es una oveja. Y una oveja pierde sus derechos. Se queda quieta y permite que le quiten todos los derechos que tiene. Pero una cabra armaría un alboroto al respecto. Así es. Pero una oveja pierde sus derechos. Y un cristiano siempre pierde sus derechos nacionales si va en contra de sus derechos cristianos. La esposa de Lot simplemente miró hacia atrás. Eso fue todo. Ahora bien, ¿qué hizo eso? Nos dice aquí en Abraham y Lot, que lo que ellos establecieron allí, un ejemplo. Y no podemos escapar de ello. Hebreos, capítulo 11, dice, esto fue para nuestro ejemplo. Teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, debemos despojarnos de todo pecado. ¿Qué es el pecado? Incredulidad. Todo pecado, toda incredulidad en la palabra de Dios, que tan fácilmente nos asedia. Hebreos 12, 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. 33. Nos topamos con algo y decimos, bueno, enseñan que eso fue, no lo hagas. Haz lo que Dios te dijo. Sigue así, al pie de la letra. Di, no importa. Bien, lo único que puedo decir es lo que dice la palabra. Y Jesús dijo estrictamente, acuérdense de la esposa de Lot. Ella simplemente miró por encima del hombro. Eva simplemente se detuvo un momento. Eso fue todo lo que hizo. La esposa de Lot simplemente miró hacia atrás.
y si Dios convirtió a ese hombre justo, Lot, y a su esposa en una columna de sal, por un pequeño detalle, desobedeciendo sus mandamientos lo suficiente como para mirar atrás y ver de qué se trataba todo ese fuego, y ella se convirtió en una columna de sal, y sigue ahí hoy como ejemplo de que Dios habla en serio. Oh, si la verdadera fe pudiera arraigarse en la gente. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Génesis 19, 26. Pero su mujer miró atrás, a espaldas de él, y se convirtió en estatua de sal. Lucas 17, 32. Acordaos de la mujer de Lot. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 34. Eva se detuvo un momento. Era todo lo que tenía que hacer. Satanás la había atrapado y simplemente razonó con ella. ¿No es razonable? Si la hermana fulana puede hacer eso, ¿no puedes tú también? Es la esposa del pastor. No me importa quién sea ella ni quién sea él. Si es contrario a la palabra, no le prestes atención. Sigue adelante. Ejemplos. Así lo hizo Abraham. ¿Cuánto razonamiento crees que la ciencia médica podría haberle dado, en ese entonces, para que no tuviera ese bebé? ¿Y qué hay de cuando tenía 75 años? Luego lo encontramos a los 100, todavía creía con más fuerza que al principio, tuvo 25 años para seguir construyendo más fe sobre ello. Me gusta eso. Sí, señor. 35. Quiero llamar su atención sobre algo más antes de terminar. ¿Se dieron cuenta? Espero que lo hayan captado. Al confirmarse ese pacto, al escribirlo y romperlo, ¿lo captaron? Levanten la mano si lo hicieron. ¿Captaron lo que significa? Pacto escrito y roto, Dios tomando la manifestación de la Trinidad, convirtiéndola en una sola, rompiéndola, elevando el cuerpo a lo alto y enviando de regreso al Espíritu Santo para que viva en la iglesia, para producir lo mismo que ese cuerpo produjo, como esposa, novia. El mismo Espíritu, las mismas obras, la misma doctrina, todo exactamente como Él lo tenía, la misma señal. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Fíjense. Quizás haya un judío sentado aquí. Dios hace esas cosas, y sucede entre la gente, y sin embargo, no lo entienden. Como explicaba sobre por qué las mujeres se cubren el rostro al casarse. ¿Por qué? Puede que no lo entiendan. Pero lo que hacen es saber que son un cuerpo, que no tienen cabeza, que el hombre es su cabeza. Por eso Rebeca se cubrió con un velo. Y por eso la iglesia debe cubrirse con un velo y entregarse a Cristo, porque Él es la cabeza y la palabra. Juan 1, 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Efesios 5, 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 36. Ahora bien, los judíos, en Yom Kippur, cuando toman la comunión, o la Pascua, cualquiera que sea judío sabe que debajo de la tapa hay un trozo de coser roto. Y ningún judío, que yo conozca, con quien haya hablado, puede explicar por qué ese trozo de coser roto. Pues bien, aquí está en la confirmación del pacto, el cuerpo roto de Cristo, cuando separó a Dios del hombre. Él era Dios y hombre. Y cuando tomó el Espíritu, y Jesús dijo, escuchen. En ese día conocerán que yo estoy en el Padre en mí, yo en ustedes, y ustedes en mí. Es Dios en su pueblo. El mismo Dios. Él representó allí, donde hablamos anoche. Dios descendió, Señor capital, Jehová Jireh, Jehová Rapa, Jehová Manasés, Elohim, el Todopoderoso, el Fuerte, el de pecho, todos sus títulos y todo, manifestado en un cuerpo humano que comía alimento humano, y desapareció de su vista. Dios. Génesis 24, 65. Porque ella había preguntado al criado, ¿quién es este hombre que viene por el campo a nuestro encuentro? Y el criado respondió, es mi señor. Entonces ella tomó un velo y se cubrió. Juan 14, 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. 37. Y Jesús, cuando vino, dijo, como fue en aquel día, así será. Dios. Ese es el coser roto debajo de la cubierta, el trozo roto. No lo que toman, sino lo que está roto. ¿Por qué no lo entienden? Igual que cuando Jesús tomó los pergaminos y comenzó a leer. Leyó parte del versículo y lo omitió, el resto, porque era solo para él para ese día. El resto del versículo se refiere a su segunda venida. Por eso los judíos no lo entienden, porque tuvieron que ser cegados. No vieron a su Mesías, y sin embargo, él estaba allí. Y cada vez que celebran la Pascua, ahí está el coser roto de nuevo, sin saberlo. Le pregunté a un rabino.
Me dijo, nos enseñan a hacer eso. Le pregunté, ¿por qué lo haces? Me respondió, no lo sé. Nadie más lo sabe. Mira, una mujer se cubre el rostro, pero no se da cuenta. En lugar de entrar y dejar que su esposo sea su cabeza, ella es la cabeza del esposo. Eso es perversión. Esa es la actitud estadounidense. Pero eso es todo, una violación de la ley. Recordemos, quiero que lo noten, en contexto, antes de pasar al tema principal que queremos abordar esta noche. Mateo 24, 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Lucas 4, 17, y le fue entregado el libro del profeta Isaías. Y al abrir el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Lucas 4, 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4, 20, y enrollando el libro, se lo dio al ministro, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Lucas 17, 26, y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Lucas 17, 28, asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Lucas 17, 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. 38 Anoche recordamos que cuando Abraham se hizo el pacto con él y su descendencia. Había una descendencia natural de Abraham, que por fe se produjo. Pero la verdadera descendencia de Abraham fue Cristo, la Biblia, que era la descendencia real de Abraham. Fíjense. Abraham, antes de la destrucción por fuego en su época, recibió una señal para Abraham y su grupo elegido. Dios descendió en forma de hombre, dándole la espalda a la tienda donde estaba Sara, y le contó lo que Sara decía en la tienda. Jesús vino y dijo que lo mismo ocurriría al final de los tiempos. Ese era Abraham. Luego, su descendencia natural, cuando viniera el Mesías. Simón se acercó a Jesús, y él le dijo que se llamaba Simón y que era hijo de Jonás, conociendo el secreto de su corazón. Le dijo a Felipe, o Natanael, que Felipe recibió. Te vi cuando estabas debajo del árbol. Le dijo a la mujer junto al pozo. Tienes 5 maridos. Y ella respondió. Señor, veo que eres profeta. Mira, el fin de la descendencia natural de Abraham recibió esa señal. Y fue predicho por la descendencia real misma, Cristo, que la descendencia real, al final de sus días, recibiría lo mismo. Ahora espero que lo recibamos. Génesis 17, 7, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Génesis 18, 9, y le preguntaron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, he aquí, en la tienda. Génesis 18, 10, y él dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. Y he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara lo oyó a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Juan 1, 42, y lo trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Cefas, que significa, piedra. Juan 1, 48, Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Juan 4, 18, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. Juan 4, 19, la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. 39 lo cambió. Fíjense, Dios le cambió el nombre a Abraham. Mejor lo dejo para otro momento. Cuando regrese para un avivamiento largo, lo abordaremos. Tuvo que cambiar su nombre terrenal a uno dado por Dios. Dicen, ¿qué nos importa el nombre de un hombre? Ay, hermano, si supieras. Tenemos algunos nombres modernos. No quiero mencionarlos, porque te heriría. Pero Dios tiene nombres que significan cosas, que cambian todo el curso. O, dicen, tonterías. ¿Y Jacob? Antes de convertirse en príncipe ante Dios, tuvo que cambiar su nombre de Jacob a Israel. ¿Es cierto? Claro. Pablo. Saúl tuvo que cambiar su nombre a Pablo. Ay, ¿cuántos podríamos nombrar y decir que Dios les cambió el nombre? Abraham a Abraham, Sara y a Sara, cambiándose el nombre. Ay, Dios mío. Qué bendición, poder entrar en alguna pequeña iglesia con un grupo elegido, y ponerse a enseñar eso, ver los aleluyas en el corazón, cuando ves lo que Dios hace. Génesis 17, 5, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes.
Génesis 17:15. Entonces Dios dijo a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre. Génesis 32:28. Y él dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque como príncipe tienes autoridad con Dios y con los hombres, y has vencido. Hechos 13:9. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó en él los ojos. 40. Anoche expliqué lo de entre líneas y confirmarlo. Quiero retomarlo antes de entrar en el texto. Dios transformó a Abraham de un anciano y arrugado, a él y a Sara, de vuelta a una pareja joven. Cambió su ser físico antes de que pudieran recibir al hijo prometido. La última señal que recibieron fue la manifestación de Dios en carne. Pudieron leer el corazón de una mujer detrás de él, en la tienda. Y lo siguiente fue que sus cuerpos fueron transformados. Anoche se me hacía tarde y me preguntaba sobre esto. Quiero profundizar un poco más. La prueba fue que, cuando ambos emprendieron ese largo viaje, su transformación fue total. La Biblia dice, ambos eran de edad avanzada. El cuerpo de Abraham estaba prácticamente muerto, y la matriz de Sara estaba muerta. ¿Era cierto? Sabemos que estaban muertos, pero Dios los transformó. Para demostrárselo, Él lo hizo. Primero, porque ese filisteo, o no, sí, creo que era un rey filisteo, se enamoraría de Sara, una anciana, y era de hermosa apariencia. Génesis 12:11. Y aconteció que cuando él estaba para entrar en Egipto, dijo a Sara y su mujer: he aquí ahora conozco que eres una mujer de hermoso aspecto. Génesis 18:11. Y Abraham y Sara eran ya viejos, avanzados en días. Y dejó de ser con Sara como suelen ser las mujeres. Romanos 4:19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya casi muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, 41. Otra cosa. Cuando nació Isaac, y Sara y Abraham, ya entrados en años, a punto de morir, vivieron, e Isaac se casó a los 40 años. Sara murió. Y Abraham se casó con una mujer, Cetura, y tuvo 6 hijos, creo que fue, además de las hijas, después de eso. Y aquí, hace 60 años, estaba prácticamente muerto. Cetura. Se casó con Cetura 50 o 60 años después, y tuvo 6 hijos además de sus hijas. Y 60 años antes, estaba prácticamente muerto. Aleluya. Ahí lo tienes. La promesa de Dios es segura. Amén. Me encanta. Solo para reflexionar y leer. Hoy, de vuelta en el bosque, leyendo, encontré algo que quiero explicar. Génesis 24:67. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Génesis 25:1. Abraham volvió a tomar mujer, cuyo nombre era Cetura. Génesis 25:2. Y ella le dio a luz a Zimram, a Joksán, a Medán, a Madián, a Isbac y a Sua. 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en él sí, y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. 42 Israel. El pueblo de Dios un día se encontraba en Egipto, vendido como esclavo, y no pudieron evitar estar allí. El gran plan predestinado de Dios los envió allí. Él le había dicho a Abraham que residirían en una tierra extraña durante 400 años. Y allí se convirtieron en esclavos como el resto del pueblo. Si el egipcio quería violar a las jóvenes hebreas, no se podía decir nada. Si querían matar a sus jóvenes, los mataban, no se podía decir nada. Eran esclavos. Les tiraban su pan mohoso. Lo comían, o se privaban. Se quejaban, los mataban. ¿Qué lugar para el pueblo de Dios? Génesis 15:13. Y dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Hechos 7:6. Y le habló Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían, por 400 años. 43. Pero un día, aleluya. Dios recordó su promesa a Abraham. Gloria. Ahora empiezo a sentirme religioso de nuevo. Fíjense, Dios recordó su promesa a Abraham. Y ungió a un profeta, con una columna de fuego sobre él, y éste descendió a la tierra y comenzó a recordarles la promesa de Dios que no podía fallar. Y Dios estaba presente para vindicar su palabra. Sí, les habló de una tierra que fluía leche y miel. Dios se la había dado. Salieron de Egipto con la fuerza del testimonio de este profeta con la columna de fuego sobre él, porque él había sido enviado. Y Dios había demostrado que estaba con él. 44. Cuando llegaron a un lugar llamado Cades Barnea, que en su día fue el tribunal del mundo, Cades Barnea, tenían entre ellos a un guerrero llamado Josué.
La palabra Josué en hebreo significa Jehová Salvador. Josué, el gran guerrero, recuerden, nunca habían visto esta tierra, solo habían oído hablar de ella. ¿Ven el símbolo? Solo habían oído hablar de ella. Lo habían dejado todo para ir a esta tierra, porque la palabra del Señor les había sido dada y les había confirmado que estaban en camino. ¿Qué símbolo de la iglesia, en camino, sin saber nada al respecto? Ninguno de ellos había estado allí. Pero Josué, cuando se acercaron a la frontera, en Cades, el tribunal, donde el juicio cayó sobre Israel, de parte de alguien que había ido y regresado, cruzó el Jordán hacia la tierra prometida y trajo la evidencia de que era exactamente lo que Dios había dicho. Y pudieron saborear las uvas que se cultivaban en aquella bendita tierra. Números 13, 26. Y fueron y vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, a Cades. Y trajeron la respuesta a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. 45. Ahora bien, se les había prometido un hogar donde podrían ser libres, criar a sus hijos con decencia y temor de Dios, tener una iglesia, etc. Qué felices estaban de cruzar esa tierra y obtener este hogar, dejando atrás la esclavitud. Fíjense. Pero cuando cruzaron, vivieron sus vidas, fue algo grandioso. Finalmente, las laderas quedaron cubiertas de lápidas. Envejecieron y murieron, el pueblo de Dios. Entonces, un día, llegó otro gran guerrero, el más grande de todos, Jehová Salvador, Jesús. Él vino y dijo, hay vida después de la muerte. Porque en la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo habría dicho. Iré y prepararé un lugar, y volveré para recibirlos conmigo. Y este gran guerrero llegó a Cades Barnea, el tribunal por todos nosotros, el Calvario. Allí cargó con la iniquidad de todos nosotros. Y cruzó el río Jordán, que llamamos muerte. Y al tercer día resucitó, como Josué al cruzar el río, trayendo la evidencia de que quien muere puede volver a vivir. Juan 14, 2. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo habría dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. 46. Y él dijo, para asegurarles. Quiero que vayan a la ciudad de Jerusalén y esperen allí. Les daré las arras. Les daré la evidencia, el anticipo. Y subieron a la ciudad de Jerusalén y esperaron hasta que la vida eterna viniera como un viento impetuoso. Y hoy, después de 2000 años, aún tenemos la evidencia de que hemos pasado de muerte a vida. Nuestro Josué ha traído la evidencia, y vamos camino a esa tierra prometida, saboreando los dones celestiales que Dios nos ha devuelto. Fíjense, qué maravilloso. Miren dónde estaban antes. Borracho, Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hechos 1, 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. Hechos 2, 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. 47. Hoy me encontré con un hermano. Tuve una extraña sensación al doblar por cierta calle y seguir un camino. No recuerdo su nombre. Puede que esté aquí en la reunión. Pero si no, Dios fue bueno con él. Es indígena, mitad indígena. Es de Virginia. El Espíritu Santo me dijo, sin decirlo. Había dejado salir a mi esposa. Le dije, baja por aquí y dobla en esta esquina. Fui allí. Ah, pasa siempre. Espérame aquí. Esperé allí unos minutos. Le dije, da la vuelta y vuelve por aquí. Y cuando lo hice, lo encontré. Me dijo, hermano Branham, lo conozco. Dijo, vine a Jeffersonville una vez para buscarlo. Y dijo, estaba en el extranjero. Pero había sido un borracho en su vida. Le tomé la mano, sin que él supiera lo que hacía. Y tenía cirrosis hepática. Mientras estaba allí de pie, sosteniéndole la mano, la vibración lo abandonó. ¿Qué? Sanó. Allí mismo, en la esquina, hoy, aquí en tu ciudad. 48. No sé quién es el hombre, está aquí. No lo sé. Si está, él, no lo sé. Dijo que quería volver a casa. Creo que tenía que irse. Era un hombre indio, creo que se había casado con una mujer blanca. Y era de Virginia. Y no recuerdo su nombre. Vive por aquí cerca del odio o algo así. Y había ido hasta Jeffersonville. Pero sintió que al llegar a la esquina, el Espíritu Santo le dijo, ve por aquí. Oh, Dios, ten piedad. Ahí estás. Podría pasar horas y horas contándote cosas que he visto suceder y hecho así. ¿Por qué?
Jesús, nuestro gran guerrero, fue y conquistó la tierra, conquistó la muerte, conquistó el infierno, conquistó la tumba, resucitó al tercer día y dijo: yo soy el que estuve muerto y volví a vivir para siempre, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Ahí está el conquistador, pues rasgó el velo en dos. Ahí está. Apocalipsis 1, 18. Yo soy el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. 49. Como una anciana de color. Disculpen, mis amigos de color aquí presentes. Estaba dando un testimonio en la reunión, y su discurso fue muy sureño. Dijo: bueno, quiero decirles algo esta noche. Dijo: no soy lo que debería ser. Y añadió: no soy lo que quiero ser. Pero una cosa sí sé, no soy lo que era. Así que había llegado a algún punto. Y digo, eso es todo esta noche. En un tiempo estábamos perdidos en el pecado. Y hoy, al aceptar la evidencia, la promesa de vuelta, el anticipo de nuestra salvación eterna, hemos resucitado de muerte a vida y vivimos por encima de ella. ¿Qué será cuando recibamos el pago completo y crucemos el río, nosotros mismos, a esa tierra gloriosa? Gran prueba. Abraham, después de todas estas cosas maravillosas, fue probado tras recibir la bendición. Fue probado. Ahí es donde la gente falla. Escuchen con atención, no se lo pierdan. La Biblia dice: todo hijo que se acerca a Dios debe ser disciplinado, castigado, azotado. Y si no soportamos el castigo, nos convertimos en hijos bastardos, no en hijos de Dios. Esto demuestra que nuestra fe no era la que decíamos, que no tenemos lo que profesamos. Nos estamos adentrando en un calvinismo muy bueno, así que debemos tener cuidado. Fíjense, todo hijo que se acerca a Dios debe ser disciplinado, castigado. La palabra lo azotó y lo destrozó, derribó todo credo bajo sus pies. Vean, lo probaron y vean si es hijo de Dios. Abraham, después de recibir la bendición, fue probado. Hebreos 12, 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Hebreos 12, 6. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos 12, 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Hebreos 12, 8. Pero si se os deja sin castigo, del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. Apocalipsis 3, 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso, y arrepiéntete. ¿A dónde se va ese tiempo? Ni siquiera he llegado a mi texto, y es hora de cerrar. ¿Me tienen paciencia otros 15 minutos? Gracias. Sean reverentes. Abraham. Miren a Noé. Tomémoslo solo por un momento. No podemos apresurarnos. No hay necesidad. Vaya, ¿por qué nos apresuramos? Simplemente soy lento. No soy como algunos de estos tipos que pueden pensar, simplemente lo creen así como así. Soy lento, tengo que esperar hasta que él me lo dé. Miren a Noé, después de que Dios lo tuvo para predicar 120 años, justo en medio de un mundo científico más grande que el que tenemos hoy. Bueno, claro, construyeron pirámides. Nosotros no pudimos construirlas. Construyeron una esfinge. Nosotros no pudimos construirla. Embalsamaban cuerpos para que parecieran naturales, pero hoy no podemos hacerlo. Tenían tinte que podían poner en las cosas, y el color durante 4000 años nunca cambiaría. Nosotros no lo tenemos. Y demostró que tenían una civilización como esta. Jesús dijo, como en los días de Noé. Y Noé, en ese mundo científico, predicaba, caerá lluvia del cielo, porque la palabra de Dios lo dijo. Noé era un profeta. Génesis 6, 17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Y todo lo que hay en la tierra morirá. Mateo 24, 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Lucas 17, 26. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. 52. Y cuando vean surgir profetas, más les vale estar atentos, el juicio está en camino. Entonces Noé predicó, y la gente lo rechazó, riéndose en su cara. Me imagino que algunos dijeron, eso no cumple con nuestra aprobación científica. Vaya. Me imagino que es lo mismo hoy. Dicen que gritar, alabando a Dios y llorando, y esta supuesta vida de santones y demás, es todo un alboroto emocional. No cumple con su aprobación científica, pero cumple con la Biblia de Dios. Eso es lo principal.
Fíjense. Me imagino que la ciencia saldrá y dirá, miren, amigos. Miren, están un poco equivocados. Miren. Tenemos radar, podemos alcanzar la luna o enviar un Sputnik. No hay ni una gota de agua de aquí a allá. ¿De dónde viene? Puedo oír a Noé decir, Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, Él es Jehová Jireh, Él puede proveer agua allá arriba. Dios lo dijo. De todas formas, va a suceder. Alguien dijo, 53 Tomás a un hombre moribundo con cáncer, una sombra de hombre, aquí está. Al año siguiente es un hombre sano y salvo. ¿Cómo sucedió? Lo recostó, tengo cientos de esos testimonios. Un hombre falleció, y el médico firmó una declaración. Está muerto, ha estado muerto durante horas. Y Dios le dio una visión, y ahora vive. ¿Cómo? No me preguntes. No lo sé. Pero Dios dijo, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, expulsen demonios. Así es. Siempre que estés enfermo y Dios anuncie sanidad, simplemente acude a tu médico y deja que te diga cuando estás bien. Él te dará, eso le dará testimonio. Cuando diga, bueno, ya no queda nada, di, alabado sea Dios. Gracias, doctor, por su servicio, y sigue adelante. Así es. Marcos 16, 17 y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18 tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 54 Fíjense. Ahora Noé dijo, llegará una lluvia, y el mundo entero los lavará, gente malvada. ¡Qué tontería! Tenemos nuestras iglesias. Nuestro pastor no dice nada parecido. El viejo está a la cabeza, construyendo un arca allá arriba. ¿Creen que alguien lo creerá? Un día, Dios dijo, ya he oído suficientes burlas. Estoy listo. Entren. Y ahí entraron los animales, de dos en dos. El loro macho y la hembra, el gorrión macho y la hembra, el macho cabrío y la hembra, el cordero macho y la hembra, los leones, los tigres, todo lo que respiraba sobre la tierra, entraron en el arca. Noé dijo, esa es su última señal. Y no lo creyeron. Suban y vivan con sus apestosos animales. Allí estaba, Noé obedeciendo a Dios. Dijera lo que dijera el mundo, él escuchaba a Dios. Era un profeta. Entró en el arca, y Dios cerró la puerta tras él. Génesis 6, 17 Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Y todo lo que hay en la tierra morirá. Génesis 7, 9 Y entraron Noé de dos en dos en el arca, macho y hembra, como Dios le mandó a Noé. Génesis 7, 16 Y los que entraron, macho y hembra de toda carne entraron, como le mandó Dios. Y Jehová le cerró la puerta. 55 Ahora me imagino a algunos de los creyentes dudosos que se sentaron a escuchar el mensaje de Noé y se pusieron a pensar, ¿sabes qué? Ese anciano podría tener razón. Subamos y nos quedemos ahí. Dijo, va a empezar a llover cuando se cierre esa puerta. Dios le dijo que cerraría la puerta, que iba a llover. Subamos y nos quedemos ahí. Y si empieza a llover, tocaremos a la puerta. Como es un anciano bondadoso, abrirá la puerta. Verás, a veces miras al mensajero en lugar del mensaje. Dios cerró la puerta. Por muy bondadoso que fuera Noé, fue Dios quien la cerró y la abrió, como él quiso. Génesis 7, 16 Y los que entraron, macho y hembra de toda carne entraron, como le mandó Dios. Y Jehová le cerró la puerta. 56 Hermano Branham, hay un hombre sentado aquí en la esquina. Baje y sánelo, creeremos en la sanidad divina. Ese es un demonio. Él mismo dijo, cuando le pusieron un trapo en la cara y lo golpearon en la cabeza, en el transcurso dijo, si eres profeta, dinos quién te golpeó ahora. Lo creeremos. Él no se burla de nadie. Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Si lo eres. Pudo haberlo hecho, pero no se burla de nadie. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. El clero decía eso, él no se burlaba de nadie. Hizo exactamente lo que el Padre le mostró, y nada más. Eso es lo que dijo, San Juan 5, 19. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Ahí lo tienen. Mateo 4, 3 Y vino a él el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 26, 67 Entonces le escupieron en el rostro, y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, Mateo 26, 68 diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Mateo 27, 40 y diciendo,
Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Marcos 14, 65. Y algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle el rostro, y a darle de puñetazos, y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le abofeteaban. Marcos 15, 30. Sálvate a ti mismo, y desciende de la cruz. Lucas 4, 3. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. 57. Aviso. Subiremos y nos pararemos alrededor del arca, y si empieza a llover, me imagino que Noé dijo, se metió en la primera capa, subió a la siguiente, las aves, desde los reptiles, hasta el siguiente oficio. De la justificación, a la santificación, las aves, y de ahí pasó al bautismo del Espíritu Santo. Donde estaba la ventana, por donde podía entrar la luz. Subió a los cielos, se sentó. Dijo, muy bien, familia, los que han venido conmigo, por la mañana, ya está atardeciendo. Dios cerró la puerta. Por la mañana, habrá oscuridad sobre toda la tierra. Por la mañana, la lluvia comenzará a caer y el arca se alejará flotando, y Dios disminuirá a cada uno de esos crueles pecadores que no han creído el mensaje. Todos esperando. 58. A la mañana siguiente, se levantó, miró hacia afuera, hermoso y radiante. Entró en el arca. ¿Cuántos saben qué día entró? El 17 de mayo, cuando Noé tenía 600 años. El 17 de mayo, dice la Biblia. Y cuando entró, pasado el día 17, el sol salió tan caliente como siempre. Me los imagino, al borde del abismo, diciendo, les dije que no había nada. ¿Qué hacen ahí arriba? Aléjense de semejante charlatán. Bueno, supongo que tenía razón. Pero, verán, hay una línea divisoria entre la creencia y la incredulidad. Y o te quedas en un lado o en el otro. Y llega un momento en que recibes tu último llamado. Así que, el segundo día, qué decepción para Noé y su iglesia, cuando les dijo que Dios iba a destruir el mundo. Pero ¿saben cuánto tiempo se quedó esperando? 7 días, no pasó nada. Una prueba. Génesis 7, 11. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. 59. Entonces, al octavo día, hubo oscuridad sobre toda la tierra. Grandes gotas comenzaron a caer del cielo, el agua comenzó a manar, las fuentes se rompieron. Las calles se llenaron de agua. La gente llamó a la puerta, pero Noé ni siquiera pudo oírlos. Y ella flotó sobre la colina más alta, y todos los que estaban fuera del arca perecieron. Dios probó a Noé, para ver si intentaba salir por la ventana o algo así. Después de haber hecho la promesa, Noé la cumplió. Eso es. Cuando tienes la promesa, y sabes que es una promesa, mantente firme. Abraham tuvo que ser probado. Mantente firme en la promesa. Ahora, recibieron su última señal. Entonces su cuerpo fue transformado. E inmediatamente apareció el pequeño Isaac en escena, un encantador niño judío. Me imagino que después de sus 8 días fue circuncidado. Como esa joven madre, de 100 años, como ese Abraham, de 100 años. O ella de 90, y él de 100. Cómo debieron de estar por ahí, alrededor de sus 20, regocijándose. Qué dulce era este jovencito. Génesis 7, 11. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. 60. Y saben, Dios dijo, para que en el futuro, la descendencia de Abraham, sepa, que tu descendencia sabe que cumplo mi promesa a cualquier hombre que se aferre a mi palabra, le voy a poner a prueba. Cuando el niño tenía unos 14 años. Me imagino, con su pelo hirsuto y sus ojitos bonitos. Qué felices eran esos padres. Ya saben cómo son los padres con su hijo único. Entonces Dios le dijo a Abraham, no se lo diría a Sara, porque Sara era el vaso más frágil. Así que le dijo, Abraham, quiero que tomes a este niño que te doy, con quien te haré padre de muchas naciones, y quiero que lo subas al monte que te mostraré esta noche en una visión, y allí lo mates. Destruir la única esperanza que había para él de ser padre de naciones, para que Dios cumpliera su palabra. Dios dijo, te haré padre de naciones. Ha esperado todos estos años, hasta cumplir 114 años. Y aquí está el niño, y la única prueba que tienes de que cumpliré mi palabra es que vas y la destruyes.
Aún así, te haré padre de naciones por medio de este niño. Génesis 17:4. En cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Génesis 22:2. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. 61. Y Abraham dijo: No dudó de la promesa de Dios. Sabía que lo había recibido como a uno de entre los muertos. Sabía que si Dios lo prometía, podía resucitarlo. Y entonces somos la descendencia de Abraham. Y un pequeño error teológico puede estorbar: para ser popular entre los demás hombres y mujeres, uno se aferra a ella en lugar de aferrarse a la palabra. ¡Qué vergüenza! Una gran organización, ¿qué significa eso para Dios? La barrerá así como así. Está alejado de ella, lo ha estado desde que se organizaron, cada uno de ellos, y siempre lo estará. No los individuos allí, sino el sistema organizativo, es contrario a Dios. Toda iglesia organizada es la madre, o una hija de la organización católica. La Biblia lo dice, Apocalipsis 17. La vieja ramera y sus hijas rameras. Exactamente. Romanos 4:20. No dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, Romanos 4:21, y estando plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Hebreos 11:19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también le volvió a recibir en figura. Apocalipsis 17:1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Apocalipsis 17:5. Y en su frente, un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. 62. La tenemos aquí sentada sobre nuestra nación. ¡Qué vergüenza, demócratas que vendieron sus derechos de nacimiento! Bueno, lo dejaremos hasta que vuelva. Fíjense. Llego tarde. ¿Acaso su Cristo no significa más para ustedes que sus ideas políticas? Deberían hacer lo que dijo Abraham Lincoln. Muy bien. Fíjense, sigamos. Dios dijo: Tomen al pequeño, llévenlo allá arriba, a la cima de la montaña. ¿Quieren saber si Abraham era joven o no? Hizo un viaje de 3 días con el niño, la leña, el sirviente y el burro. Cualquier hombre común, yo patrullaba cables eléctricos, caminaba cuando era guardabosques. Y puedo caminar fácilmente, 30 millas al día. Y tenemos pies de gasolina, como lo llamamos. Pero esos hombres, su único medio de transporte era a pie o montados en burro. Y aquí estaban con un burrito lento. Si podemos caminar más que él. Y aquí estaba, a 3 días de viaje, y entonces alzó la cabeza y vio la montaña a lo lejos, aún. Debía de estar a unos 100 kilómetros de la civilización, allá en el desierto. Ahora escuchen y observen. Génesis 22:2, y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22:4. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. 63. Entonces tomó la leña y la puso sobre la espalda de Isaac. La cruz, el Hijo de Dios años después. Isaac subió la leña a la colina, para el sacrificio. Un presagio. Si Dios lo prefiguró con precisión. La esposa de Lot, no te des la vuelta y mires atrás, hacia las cosas del mundo. Todos esos tipos y sombras son perfectos, recuerden a Eva. Recuerden a la esposa de Lot. Recuerden al mismo Lot, hombres. Recuerden, Adán cedió ante su esposa. Lot, de la misma manera. Tengan cuidado. Solo se los digo, como hermano. Es más tarde de lo que creen. Observen al pequeño Isaac subiendo la colina. Y sospechó. Miró a su alrededor y dijo: Padre mío. Y dijo: Aquí estoy, hijo mío. Dijo: Aquí está la leña. Y aquí está todo, el fuego. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Escuchen a ese anciano padre, sin temblar en la voz, dijo: Hijo mío, Dios proveerá para sí mismo el sacrificio. Su único hijo iba al matadero, pero aún así, ese fiel corazón sabía que Dios no miente. Esa es la descendencia de Abraham hoy. ¿Cómo puede ser, hermano Branham? Dios proveerá para sí mismo. ¿Cómo lo hará? No lo sé. Pero él es Jehová Jireh. Génesis 22:6. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y un cuchillo, y fueron ambos juntos. Génesis 22:7. Habló Isaac a su padre Abraham, y le dijo:
Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y añadió, mirad el fuego y la leña. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Génesis 22, 8. Y dijo Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y fueron ambos juntos. 64. Subió a la cima de la colina, enrolló las rocas. Puso la leña sobre ellas y la encendió con el fuego. Dijo, Isaac, hijo mío, date la vuelta. Se quitó la cuerda de la cintura y le ató las manos y los pies. Isaac, obediente como Cristo, hasta la muerte. Lo tendió en el tajo. Metió la mano en su funda y sacó el cuchillo grande. Lo afiló varias veces, mirando al cielo. No dudó de la promesa de Dios por incredulidad, sino que se fortaleció, sabiendo que lo había recibido como a uno de entre los muertos. Plenamente convencido de que si Dios lo decía, que lo hiciera, podía resucitarlo de entre los muertos. Ese es Abraham, esa es su descendencia después de él. Si esa era la descendencia natural, ¿cómo debería ser la descendencia real? No dudó. Lo que Dios dice, Dios lo hará. Sabiéndolo, estaba plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, Dios era capaz de hacerlo. Génesis 22, 9. Y llegaron al lugar que Dios le dijo. Y edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Génesis 22, 10. Entonces extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Romanos 4, 20. No dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Hebreos 11, 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también le volvió a recibir en figura. 65. Afiló el cuchillo. Los ojitos oscuros del pequeño Isaac observaban la gran hoja afilada mientras se deslizaba sobre la piedra. Extendió la mano. Apartó los rizos de su rostro, echó hacia atrás su pequeña barbilla. Se irguió, con lágrimas corriendo por su rostro. Sabiendo que no vacilaba ante la promesa de Dios. Alzó la mano para clavar el cuchillo en la garganta de su propio hijo. Y cuando lo hizo, la voz de Dios lo llamó, y tomó su mano, diciendo, Abraham, Abraham, detén tu mano. Ahora sé que me amas. ¿Qué estaba haciendo? Dando testimonio a la descendencia de Abraham, después de él. Detén tu mano, no hagas daño a este niño. Sé que me amas. Génesis 22, 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Génesis 22, 12. Y él dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. 66. Y en ese momento, Abraham oyó algo detrás de él. Miró, y había un carnero, un cordero macho, enredado por los cuernos entre la maleza y los arbustos. Abraham fue a buscar el carnero y lo mató, en lugar de a su hijo. ¿De dónde salió ese carnero? Estaba a 100 millas de la civilización. Las fieras lo habrían matado si hubiera estado allí. Claro, es un animal doméstico. ¿De dónde salió? Y, además, está en lo alto de la montaña, donde no hay hierba ni agua. Abraham recogió piedras por todas partes, donde estaba, para hacer el altar. ¿De dónde salió? No fue una visión. Sangró. Una visión no sangra. Aleluya. Jehová Jireh se había provisto de un sacrificio. Génesis 22, 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. 67. Cuando Dios es creído en su palabra, Él puede proveer todo lo que necesite. Dios, Jehová Jireh, sigue siendo Jehová Jireh esta noche. Él ya ha provisto un sacrificio. Ha provisto una iglesia. Ha provisto un mensajero, el Espíritu Santo. Él está aquí ahora, Jehová Jireh. El Señor se ha provisto una Biblia, un espíritu, una iglesia, un mensaje, un mensajero. Y ha llegado la hora para que la iglesia sea arrebatada y llevada a casa. Jehová Jireh proveerá los medios para sacar a esa iglesia de este mundo, transformando estos débiles cuerpos nuestros, y llevarlos a la gloria. Jehová Jireh. ¿Cómo sucederá esto en una época moderna como la que vivimos? 68. Billy, mi hijo, donde quiera que esté, y yo estábamos en la India hace poco y recogí un periódico. Al bajar del barco, había miles de personas con guirnaldas apiladas. Cuando llegamos al Motel Taj, tenían un periódico en inglés. Vi un gran trozo que decía, debe ser señal de que el terremoto ha terminado. ¿Qué pasaba?
Bueno, unos 3 o 4 días antes del gran terremoto del que leíste, todos los pajaritos que vivían en las rocas, en la India no tienen cercas como las que tenemos en California, Estados Unidos. Hacen sus cercas con las piedras que recogen. Y los pajaritos construyen sus nidos allí. Construyen grandes torres, y los pájaros construyen sus nidos allí. Y un par de días antes del terremoto, todos los pajaritos volaron lejos de las paredes. Y al atardecer, al mediodía, cuando hacía calor, las ovejas y el ganado se paraban a la sombra de los muros y las torres para protegerse del sol. Pero durante 2 días, el ganado y las ovejas nunca se acercaron al muro. Se quedaron en medio del campo, apoyados unos contra otros, para consolarse. Entonces llegó el terremoto y derribó esos muros. Y entonces los pajaritos, el ganado del campo, comenzaron a regresar. ¿Qué era? El mismo Dios que pudo llamar a las ovejas, al ganado y a los pájaros al arca, demuestra que es el mismo Dios hoy que puede llamar a sus animales para que se vayan. 69. Y si Él puede guiar a un animal por instinto, ¿cuánto más debería la Iglesia de Dios alejarse de estos grandes muros artificiales y de las doctrinas de la Iglesia? Babilonia caerá, algún día. Jehová Jireh se ha provisto un lugar de descanso para ti. Huye de las torres del mundo. Huye del glamour de Hollywood. Las iglesias intentan burlarse de ellos, brilla. El evangelio no brilla. Hollywood brilla. El evangelio resplandece. Hollywood brilla con glamour. La gran iglesia brilla con educación. Y la iglesia del Dios vivo brilla con humildad y dulzura, y con el Espíritu Santo. Hay mucha diferencia entre un brillo y un resplandor. 70. Él está aquí ahora. Jehová Jireh se ha provisto. Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Si las denominaciones no lo aceptan, Dios puede levantar hijos de la calle, prostitutas de las guaridas. Él puede levantar todo lo que quiera. Pero si Dios ha provisto un mensaje, hay alguien en algún lugar para recibirlo. Jehová Jireh. El Señor se proveerá un mensaje. El Señor se proveerá un mensajero. El Señor se proveerá, a su manera, las señales para la iglesia. No de unirse, de inscribir sus nombres en los libros. Hoy en día oímos mucho sobre decisiones, tantas decisiones. ¿De qué sirve amontonar piedras si no hay un albañil que las corte y las transforme en hijos e hijas de Dios? ¿De qué sirve que se construyan miles de grandes denominaciones si no hay alguien con la afilada espada de Dios de 2 filos para transformarlas en verdaderos hijos de Dios? Mejor dejarlas donde están. Amén. Dios, no metodista, ni bautista, ni católico, Dios se ha provisto de un cuchillo para formar hijos de Dios. Amén. Jehová Jireh, el Señor proveerá para sí mismo. Y lo ha hecho. Créanle y vivirán. Mateo 3, 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Lucas 3, 8. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Inclinemos nuestros rostros un momento. Dios misericordioso, Dios eterno, ten misericordia de nosotros y danos tu gracia. Padre, somos indignos de todo lo que harías por nosotros. Pero no confesamos que seamos dignos, sino que solo atendemos a un llamado de Dios. Oramos, Padre, que nos transformes esta noche en piedras que encajen en el templo de Dios, para la gran venida del Señor Jesús a su templo. Concédelo, Padre. Perdona a los pecadores por nuestras faltas. Revélanos tu palabra. Muéstranos el camino a seguir. Enséñanos, oh Padre, Dios. Que la recibamos. Y si es contrario a la palabra, sabemos que es el maestro equivocado. El Espíritu Santo es nuestro maestro. Él escribió la palabra, y no enseñaría nada más que la palabra. Y oramos para que Él la manifieste a nosotros esta noche, en nuestros corazones. Concédelo, Dios. 72. Ahora, con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, la gracia de Dios repose sobre nosotros es mi humilde y sincera oración. Solo crea ahora. No dude. Hay alguien en el edificio, que sé que hay, hombres y mujeres, que no lo conozcan, que nunca hayan aceptado el sacrificio que Él proveyó, el Señor Jesús, como su Salvador. ¿No lo conocen? Podrían pensar intelectualmente que sí. Pero un hombre no puede ver a Dios hasta que nace de nuevo. Ver no significa, no se ve con los ojos, se mira con los ojos. Ver significa entender. Lo miras fijamente y dices: no lo veo, lo que significa que no lo entiendo. Nunca sabrás de qué estamos hablando hasta que nazcas de nuevo. ¿Nunca has tenido esa experiencia?
con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, podrían levantar la mano y decir: hermano Branham, recuérdeme en oración esta noche. Creo que estamos recibiendo nuestro último mensaje. El día está pasando rápidamente. Y veo que lo que usted ha dicho en la Biblia es cierto, porque la he leído. Creo que es la hora a la que debemos llegar ahora. Y, por mi parte, me estoy poniendo firme por Cristo. Juan 3:3 respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. 73 Dios te bendiga. 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 Bien. Arriba en el balcón, las manos. Solo levanta la mano y di: por mí, como dijo Josué, por mí y por mi casa, serviremos al Señor. Así es, ¿alguien más? Solo estoy esperando. Dios te bendiga allá atrás. Veo tu mano. Dios te bendiga allá arriba. Dios te bendiga. Él te ve. Allá arriba en el balcón, Dios te bendiga allá arriba, Señor. Lo mejor que has hecho en tu vida. Justo en el balcón del medio, alguien levanta la mano. Quizás nunca he visto una mano allí, ¿podría, alguien en el balcón del medio arriba? Levanta la mano y di: hermano Branham, por mí, quiero servirle. Soy sincero. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios bendiga al hombrecito. En el balcón a la derecha, alguien levanta la mano y dice: hermano Branham, yo sé que es correcto. No conozco a Dios, pero quiero conocerlo. Quiero estar seguro. No puedo arriesgarme. Nunca podré volver. Josué 24:15 Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. 74 Como se inclina el árbol, así cae, dice la Escritura. No caigas en la dirección equivocada. Puedes enmendarlo esta noche. Recuerda, mientras exista la eternidad, y nunca comenzó ni terminará, pero tú formas parte de ella, sufrirás o vivirás con alegría. ¿Cómo sabes que vivirás hasta llegar a casa? Dices: soy muy joven. Recibí un mensaje hace un tiempo. Una joven de mi estado se equivocó de camino y empezó a fumar. Le habían hablado de Dios, pero no escuchó. Tenía 16 años, venía de, 18, acababa de terminar la secundaria. Y le dijeron que intentara hacer el bien. Pero empezó con el grupo equivocado. Un rayo la mató al instante. Eclesiastés 11:3 Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere hacia el sur, o hacia el norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. 75 Hace poco, un hombre de color en Shreveport se puso de pie y dijo: Dios no existe. Blasfemó, dijo. No son más que unos santurrones. Un rayo lo mató. Se lo llevaron a la tumba. Y cuando lo estaban enterrando, apareció una nubecita, un rayo cayó sobre el ataúd y lo arrancó de un golpe. Jehová Dios se enoja. Sé que es un Dios bueno, pero también es un Dios de juicio. Él todavía mira, Él sabe. Si no tienes a Dios, levanta la mano y di: recuérdame, hermano Branham, al orar. Que Dios la bendiga, señora. Que Dios la bendiga, hijo. Así es, alguien más. Que Dios la bendiga. Así es, joven. Que Dios la bendiga allá atrás. Sí, gracias a Dios. 76 Padre Celestial, ahora los ves. Sabes que 20 o 30 manos se han levantado, que te desean como su Salvador. Dios, concédeme esto ahora mismo. Les doy esta palabra. Tú mismo dijiste: el que escucha mis palabras. He hecho lo mejor que he podido con ella, Señor. El que escucha mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Qué maravilloso pensar eso. Si corazones sinceros tras esas manos realmente lo hubieran querido, algo ha sucedido. Ahora dijiste: al que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre y de los santos ángeles. Hazles saber que estás aquí, Señor. Te ruego que lo concedas. Escúchanos. Somos tus siervos, Señor. En el nombre de Jesús. Mateo 10:32 A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Lucas 12:8 También os digo que a cualquiera que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Juan 5:24 De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
77 Muy bien, levanten la cabeza. ¿Creen que él es Jehová Jireh? ¿Creen que vivimos en tiempos como los de Lot? ¿En los días de Noé? ¿Recuerdan el último mensaje? ¿Hay alguien aquí por primera vez? Levanten la mano. Muchos. Supongo que el hermano Borders ya se lo explicó. Ya han oído hablar de la reunión, de lo que ocurre. Levanten la mano si es así. Si nunca la han visto, solo la han oído. Muy bien. Ahora soy un desconocido para la gente de aquí. 78 Algunos de ustedes, personas con problemas, oren a Dios y digan: Dios, ten piedad de mí, estoy enfermo. El hermano Branham no me conoce. Pero he oído que eres un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. ¿Cuántos lo saben? Y él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Lo saben? Bueno, si él es el mismo sumo sacerdote, ¿cómo actuaría si lo tocaran? Igual que cuando la mujer con el flujo de sangre lo tocó. Se dio la vuelta y le dijo cuál era su flujo de sangre, y le dijo que su fe la había salvado. ¿Es cierto? Él es el mismo esta noche, si pueden creerle de la misma manera que entonces. ¿Le creen así? Ahora, miren hacia aquí. Como dijeron Pedro y Juan en la puerta la hermosa, mírenos. Eso no era mirarlos por nada, sino mirar lo que decían. Hechos 3, 4 Entonces Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, dijo: míranos. Hebreos 4, 15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 79 Empecemos desde aquí, en alguna parte. Miren hacia aquí y crean con todo su corazón. Y digan: Señor Jesús, te creo y quiero tocar tu manto. Habla con el hermano Branham y dile cuál es mi problema. Te creeré si lo haces. ¿Lo harías? Ahora bien, aquí está lo atrevido. ¿Cómo me atrevería a hacer algo así? Sería un error mío plantear un desafío así. Lo he desafiado ante 500.000 de personas a la vez, que ni siquiera hablaban su idioma. Pero él nunca me decepcionó. ¿Por qué? Él lo prometió. Estos son los últimos días, y él lo prometió, y aquí está. 80 amigos, que han tenido mucho que los ha lastimado. Han tenido muchas suplantaciones carnales. Pero permítanme decirles algo, no para mi beneficio, sino para el suyo. Siempre lo han tenido. Pero Dios nunca tiene dos en la tierra al mismo tiempo, nunca los tuvo. Así que recuerden, hay muchas suplantaciones, pero hay un Dios verdadero. Hay un Espíritu Santo verdadero. Hay un mensaje verdadero de Dios, y es que Jesucristo murió por los pecadores, resucitó de entre los muertos y regresó en la persona del Espíritu Santo, haciendo la misma obra en la iglesia que cuando estuvo aquí. 81 Ahora bien, ¿no dice esto la palabra de Dios? En Hebreos, capítulo 4, la Biblia dice: la palabra de Dios es más cortante, más poderosa que una espada de dos filos. Cortante es decir, cortando tanto el ir como el venir, y hasta la médula de los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Es cierto? Por eso Jesús pudo presentarse ante la audiencia y decírselo. Los fariseos dijeron: es Belcebú. Jesús se dio la vuelta. No lo dijeron en voz alta, pero él se lo dijo. Por eso pudo hablarle a la mujer sobre su flujo de sangre. Decirle a la mujer que tenía maridos. Y cuando lo hizo, él dijo: pues esa es la señal del Mesías. Ahora ven el regreso, la aparición del Mesías entre la gente. Es el Espíritu Santo preparando a la iglesia. Mateo 12, 24 Pero los fariseos, al oírlo, dijeron: este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Marcos 3, 22 Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían: tiene a Beelzebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Lucas 11, 15 Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Juan 4, 18 Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. Juan 4, 25 La mujer le dijo: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Hebreos 4, 12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 82 Quiero que gires la cabeza. ¿Ves a esa mujercita extendiendo la mano, levantándose, sentada aquí mismo? ¿Ves esa luz sobre ella? Tiene la presión arterial alta. Así es. Lleva un vestido azul, como si llevara gafas sobre la cara.
Durante el último segundo o dos, ha estado sintiendo una extraña sensación de calor a su alrededor. Así es. Ahora tu presión arterial alta, que te ha estado molestando tanto, te ha dejado. ¿Lo aceptas? Levanta la mano si lo haces. ¿Qué tocó? Al sumo sacerdote. Ahora ve y pregúntale a la señora. Nunca la vi en mi vida. No sé nada de la mujer, pero es cierto. Estaba viendo esa luz mientras se movía entre la audiencia, fue justo allí y se quedó colgando junto a esa, una luz brillante. 83 ¿crees? Artritis, problemas de vejiga, complicaciones, nervios, debilidad. Así es. No eres de aquí. De un lugarcito llamado West Point. Así es. ¿Crees que Dios puede decirme quién eres? Señora Hardwick. Así es. Si es así, ponte de pie. Te ha dejado. Jesucristo te sana. ¿Crees? La gente te está buscando. Aquí está sentada la señora. Mira, esa luz todavía la cubre. ¿No lo ves? Aquí está. Observa. Ahí está, junto a ese hombre sentado ahí mirándome. Artritis. Crea con todo su corazón, Dios te sanará, Señor. Somos desconocidos el uno para el otro, pero no para Dios. 84 Esta señora aquí atrás, sufriendo de dolores de cabeza. Dios, no dejes que se lo pierda. Oh, Dios, por favor. Señora Morton, crea en el Señor Jesucristo. Él la sanó de esos dolores de cabeza. Él no la dejó pasar. Quiero preguntarle algo. Anoche, cuando hablé con alguien en el edificio sobre un dolor de cabeza, usted tuvo una sensación muy extraña y se preguntaba si realmente era usted o no. ¿No es cierto? Levante la mano. No le estoy leyendo la mente, pero le estoy diciendo lo que ha estado pensando. Así es. Hoy quería estar segura de que era usted. Ahora se irá, su fe la ha salvado. Aleluya. 85 Mire a esta señora sentada aquí, con un vestido a cuadros. ¿Tiene una estampa, señora? No la tiene. ¿Cree que la ruptura la dejará y sanará? ¿La cree? Levante la mano si eso es lo que le pasa. Muy bien. Cree con todo su corazón y sanará. Ve cuál es la necesidad. La señora justo detrás de ella, levantó la mano, con un pequeño, no, la segunda allá atrás, con un vestidito verde, sufriendo de problemas cardíacos. Sí. ¿Cree que Dios la sanará? Está bien, elegante. Lo hará si tan solo lo cree. Una señora, la segunda más allá de usted, la señora Dillman. Si cree que Dios la sanará de ese problema estomacal. Señora Dillman, crea, y tendrá su estómago. Es un estómago nervioso, ha estado con usted durante mucho tiempo, especialmente desde la menopausia. Ha tenido muchas cosas que le han causado muchos problemas, pero ya todo ha terminado. Si esas cosas son ciertas, saluda a la gente con la mano para que puedan ver. Si soy un desconocido para ti, sigue saludando con la mano. Jesucristo te sana. 86 ¿Creen? ¿Qué es? Jehová Jireh, el Señor se ofrece un sacrificio. Ahora toda la audiencia se me vuelve un poco confusa. Jehová Jireh ha provisto un sacrificio para cada uno de ustedes. ¿Lo creen? Ahora, ustedes aquí, los que levantaron la mano, vengan aquí y quédense aquí un momento. ¿Lo harán? Jehová Jireh ha provisto un sacrificio. Ustedes levantaron la mano, creyeron en él. Han visto aquí y lo saben. Imposible. Es algo. Miren a estas personas, ¿cuántos han sido llamados? No lo sé ahora. Quizás 7, 8 o 10, los que hayan sido llamados. Podría seguir así. Pero mientras tenga fuerzas, quiero que vengan, que acepten a Cristo como su Salvador. Se levantarán ahora y vendrán, mientras cantamos. Vengo, Señor, vengo ahora a ti. Se levantarán ahora y subirán aquí, ustedes que levantaron la mano hace un momento. Y párense alrededor del altar aquí, y demuestren que no se avergüenzan de Cristo. Están en su presencia. Vengan ahora, y demuestren a la gente que lo dijeron en serio, que quieren ser recordados por Dios, y que lo aceptan como su Salvador. Suban ahora, mientras todos nos ponemos de pie y cantamos. Vengo, Señor. Vengo ahora a ti. Lávame, límpiame en la sangre que fluyó del Calvario. Salgan ahora, vengan aquí. Vamos a orar. Nunca estarán más cerca de Él que cuando lo necesiten. Vengo ahora a ti. Lávenme, límpiame. 87 Baja del balcón. Así es. Baja, quédate aquí. Ahora, él dijo, si me confiesan delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Pero si se avergüenzan de mí, yo me avergonzaré de ustedes, recuerda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Vengan, jóvenes y mayores.
¿Vendrán? Sean miembros de la iglesia o no, vengan ahora. ¿Lo harán? Acepten a Cristo mientras estén en su presencia. Voy, Señor. Voy ahora a ti. Lávame, límpiame en la sangre que fluyó del Calvario. Sigan guiándolos. Mateo 10:32 A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Marcos 8:38 Así que, el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Lucas 9:26 Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre, y de los santos ángeles. Lucas 12:8 También os digo que a cualquiera que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. 88 Escuchen. ¿Creen que soy su profeta? No lo he confesado antes. Pero creo que estoy con quienes entienden y saben lo que intento transmitirles. Hay gente aquí que profesa el cristianismo. Deberían estar aquí. Vengan, ¿verdad? Permítanme preguntarles, ¿cómo van a recibirlo? Nunca recibirán otra señal. Esta es la señal. Así dice el Señor. ¿Haría un profeta de Dios una declaración así si no fuera verdad? Están recibiendo su mayor señal, y la última, antes de la venida de Cristo. Vengan. La razón por la que digo esto, nunca lo he dicho en ninguna otra reunión, es que siento que aquí está la oportunidad para que algo suceda. Por eso lo digo como lo digo. Creo que lo entienden. No irían por ahí creando una secta y diciendo, el hermano Branham es un dios o algo así. ¿Entienden de qué hablo? Vengan. Vengan. Déjame persuadirte, en el nombre de Cristo. Ven. 89 Ustedes que no saben dónde están parados, y no están seguros, solo son intelectuales o emocionales. Han llorado, han sollozado o han tenido alguna sensación. No intenten participar. Recuerden, les digo en el nombre del Señor, están perdidos, miserablemente perdidos, y no lo saben. No se arriesguen, amigos. Solo estoy sembrando y tirando de la red. Dios se lleva el crecimiento. No lo sé. Inclinemos nuestros rostros, a ver si él no tiene, una hermana habla en lenguas y otra interpreta. ¿Lo oyen? Vengo ahora a ti. Examinen sus corazones. Lávenme, límpienme en 90 miembros de la iglesia. Si estuviera ahí y solo tuviera la experiencia de unirme a la iglesia o algo así, vendría aquí lo más rápido posible. Recuerden, el Espíritu da testimonio de que estamos al final. La ciencia dijo, faltan 3 minutos para la medianoche. El mensaje de la Biblia dice, aquí está, lo último. El avivamiento está terminando, la puerta se está cerrando. Estarán afuera, llamando, y no podrán entrar. Vengan. Dios la bendiga, jovencita. Yo hago eso. Voy, Señor. Vengo ahora. Dios la bendiga. Así es, Señor. Por ahí, baje del balcón. Vengo por las filas. Aquí está la palabra, aquí está la evidencia. Ahí está el Espíritu, ahí está el testimonio. Y aquí viene la gente, para mostrar que estamos aquí en el tiempo del fin. Vengo, Señor. Vengo ahora a ti. Lávame, límpiame en la sangre que fluyó del Calvario. Vengo, Señor. Esperando, paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vengan, pónganse de pie aquí. Si han tenido alguna duda, amigos, tengan la certeza de que la fe es perfecta. Del Calvario. Señor. Vengo ahora a ti. Ven. 50 o 75 personas se reunieron alrededor. Ahora vengan. Que vengan los demás. Esperen un poco más. Porque mañana será sobre la sanidad divina. El Espíritu Santo me dijo hace un rato, no llames a esa fila. Llama al altar. Le obedezco, hago lo que me dice. Obedezco, él tiene que hacerlo. Vengo ahora a ti. Lávame, límpiame en la sangre que brotó del Calvario. 2 Pedro 3:9 El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 92 Con la cabeza inclinada, mientras esperamos. Oh, Dios, que el Espíritu Santo se acerque a estos. Quienes deseen acercarse al altar, estas personas, bajen para recibir la bendición. Que el Señor Dios lo conceda. El Espíritu de Dios habla. Acérquense, acérquense. Acérquense ahora, todos. Cada alma, oprimida por el pecado, hay misericordia en el Señor. Vengan ahora.
Vengan a sumergirse en el torrente purificador, limpien todas sus manchas de culpa. Hay una fuente llena de sangre, extraída de las venas de Emmanuel. Con reverencia. 93. ¿Sientes esa paz sobre la reunión ahora? ¿Qué es? Es muerte, muerte para los pecadores. Ahora obreros personales se mueven con ellos ahora. Es muerte, esta gente está muriendo. Las Biblias están afuera, están explicando. La muerte está sucediendo alrededor del altar, y nueva vida vendrá después de la muerte. Hay una fuente llena de sangre, sacada de, ¿cómo querrás escuchar eso algún día, el día en que tu pulso deje de latir? Y los pecadores sumergidos bajo esa inundación, pierden todas sus manchas de culpa. Pierden todas sus manchas de culpa, eso es, joven. Bendito seas. Eso es correcto. Eso es lo que él estaba esperando. Y los pecadores sumergidos bajo esa inundación, pierden todas sus manchas de culpa. 94. Ahora, los cristianos que instruyen, pasen al frente mientras cantamos la siguiente estrofa. El ladrón moribundo se regocijó al ver esa fuente en su día. Allí puedo yo, aunque vil como él, lavar todos mis pecados. Que los que instruyen se acerquen. Ustedes que no tienen el bautismo del Espíritu Santo, acérquense. No saben lo que Dios podría hacer en un minuto. Pasen al frente mientras cantamos la siguiente estrofa. El ladrón moribundo se regocijó, la palabra manifestada, fuente en su día. Está bien, salgan ahora. Vengan mientras el agua está turbia, aunque vil como él, lava todos mis pecados. Lava todos mis pecados, lava todos mis pecados. Ahora, eso es todo, obreros. Pasen todos los que se acercan ahora, para la agitación de las aguas. Pasen, vil como él, lava todos mis pecados. 95. Ahora, los que quieran orar, acérquense y prepárense. Vamos a creer que Dios reconocerá esto. Tiene que hacerlo. El mismo Dios que puede discernir los pensamientos del corazón. Recuerden, Jesús solo hizo eso una vez en una ciudad. Pero dijo, harán más que esto. Ven. Comprobó que sus escrituras eran correctas. Acérquense ahora. Oremos todos por estas personas aquí. Por cada persona que sabe orar. ¿Cuántos cristianos nacidos de nuevo hay en el edificio? Levanten las manos. Ahora, todos alcemos las manos y demos gracias por estas personas. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. 96. Padre Celestial, te damos gracias por estas personas. Son tuyas. Han venido a confesarse. Vienen a morir a sí mismas y al pecado. Regresan, nuevas criaturas en Cristo. Satanás, has perdido la batalla. Dios es Jehová Jireh. El Señor ha provisto un sacrificio, un pueblo, un llamado al altar, el mensaje y la gracia. Y Satanás ha perdido la batalla. En el nombre de Jesucristo, ha perdido la batalla.